Vas a conocer la historia de cómo el cacique más despiadado de Sinaloa le arrancó los ojos a un niño músico por tocar una canción prohibida, y cuando Jesús Malverde se enteró de esta barbarie, juró que ese cabrón conocería el infierno en vida. Compadre, si quieres saber cómo el santo de los pobres vengó al pequeño violinista ciego, dale like a este video porque lo que vas a escuchar te va a partir el alma. Era el año de 1895, cuando el dictador Díaz tenía a México agarrado por los huevos y los caciques locales hacían su santa voluntad con los campesinos. En el pueblo de Mocorito, Sinaloa, donde el sol quemaba la tierra como fierro al rojo vivo y la injusticia era más común que las tortillas de maíz, gobernaba con puño de hierro don Evaristo Mendoza, un cabrón que había hecho su fortuna aplastando peones como cucarachas. La hacienda de Mendoza se extendía por leguas y leguas. Sus campos de caña brillaban bajo el sol despiadado mientras en los jacales de adobe los campesinos se morían de hambre. Los peones trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba, ganando apenas unas monedas miserables que no les alcanzaban ni para frijoles rancios. Los niños andaban descalzos, con las costillas marcadas en la piel morena, mientras Mendoza se bañaba en tinas de mármol traídas desde la capital. Ese pinche cacique tenía una obsesión que lo consumía como fuego en pasto seco. Odiaba la música. Decía que las canciones ponían ideas raras en la cabeza de los peones, que los hacían soñar con libertades que no les correspondían. Por eso había prohibido cualquier instrumento musical en toda su propiedad, y el que lo desobedeciera conocería el castigo más brutal. Los rurales de Mendoza patrullaban el pueblo como buitres hambrientos, siempre listos para reportar cualquier sonido que no fuera el lamento del viento o el relinchar de los caballos. El miedo se había vuelto tan espeso que hasta los pájaros parecían cantar en susurros. En medio de esta pesadilla vivía un chamaco de apenas 12 años llamado Sebastián, un niño flaco como vara de ocote pero con unos ojos grandes y brillantes que parecían guardar toda la tristeza del mundo. El muchacho tenía un don que ni él mismo entendía completamente. Cuando tocaba el violín de su difunto abuelo, las notas que salían de esas cuerdas viejas sonaban como si vinieran del mismísimo cielo. Sebastián vivía con su abuela María, una mujer arrugada como pasa que se partía el lomo lavando ropa ajena para conseguir unas monedas. La vieja guardaba el violín de su esposo como si fuera el santo más milagroso, envuelto en un rebozo desteñido, escondido debajo de un petate donde nadie pudiera encontrarlo. Una noche, cuando la luna llena plateaba los tejados de tejas rojas y el aire llevaba el perfume de los naranjos, Sebastián no pudo resistir más. Su alma le pedía música como el sediento pide agua. Con cuidado de no despertar a su abuela, sacó el violín de su escondite y salió al pequeño patio trasero de su jacal. El primer roce del arco contra las cuerdas fue como un suspiro liberado después de años de silencio. Las notas comenzaron a fluir, primero tímidas como paloma asustada, después más seguras, más valientes. Sebastián tocaba una canción que su abuelo le había enseñado años atrás, una melodía antigua que hablaba de campos verdes y cielos libres, de campesinos que reían y niños que corrían sin miedo. La música se extendió por el pueblo como miel derramada. Los perros dejaron de ladrar, los grillos callaron sus chirridos, hasta el viento pareció detenerse para escuchar. En los jacales cercanos, los campesinos despertaron con lágrimas en los ojos, recordando tiempos mejores que creían olvidados para siempre. Pero también despertó algo más siniestro. Uno de los rurales de Mendoza, un cabrón llamado Juventino que tenía el alma más negra que brea de mezquite, escuchó la música desde su ronda nocturna. El muy hijo de perra sonrió con malicia y espoleó su caballo hacia la casa del cacique. Mendoza recibió la noticia como si le hubieran anunciado una declaración de guerra. Sus ojos pequeños y crueles se encendieron de furia mientras apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos como hueso pelado. ¿Un niño se atreve a desafiarme?, rugió con una voz que helaba la sangre. Pues ese pinche escuincle va a aprender que mis órdenes no se discuten. Esa misma noche, cuando Sebastián guardaba su violín con el corazón todavía palpitando de emoción, no sabía que había firmado su propia sentencia. En la distancia, las antorchas de los rurales se acercaban como demonios bajando del infierno, y el destino del pequeño músico estaba sellado con sangre y crueldad. La brisa nocturna llevaba un presagio de desgracia que nadie supo interpretar, mientras en algún lugar de las montañas de Sinaloa, un hombre de barba rala y bigote espeso, con un crucifijo colgando del cuello y ojos que habían visto demasiada injusticia, cabalgaba sin saber que pronto tendría entre sus manos la venganza más terrible de su vida. Al amanecer,
Cuando los gallos cantaban su primer canto y el sol apenas asomaba tras las montañas como ojo de Dios espiando la tierra, los rurales de Mendoza rodearon el jacal de la abuela María como lobos hambrientos. El estruendo de cascos y el tintineo de espuelas despertó a todo el barrio, pero nadie se atrevió a asomar la cabeza por miedo a convertirse en el siguiente objetivo. Juventino pateó la puerta de madera carcomida con tal fuerza que los goznes reventaron como huesos quebrados. «¡Saca al músico, pinche vieja!», gritó mientras María se cubría con su rebozo, temblando como hoja en tempestad. Sebastián salió de su petate con los ojos aún hinchados de sueño, sin entender qué demonios pasaba. «Aquí está el cabroncito que se cree muy chingón tocando violines», escupió el rurale mientras agarraba al niño por el pescuezo como si fuera un pollo. «Don Evaristo quiere conocer al artista que le vale madre sus órdenes». Arrastraron a Sebastián por las calles polvorientas mientras su abuela corría detrás, suplicando con gritos que se quebraban en sollozos. Los campesinos que ya se dirigían a los campos bajaron la cabeza y apretaron el paso, sabiendo que presenciar ese espectáculo podía costarles la vida. En la hacienda de Mendoza, el cacique esperaba sentado en un sillón de cuero como si fuera el mismísimo emperador de México. Sus cachetes rojos de borracho brillaban de sudor y sus ojitos de cochino no parpadeaban mientras veía cómo aventaban al niño a sus pies como costal de maíz. «Así que este es el músico rebelde», murmuró Mendoza con una sonrisa que helaba la sangre. «Un pinche escuincle famélico que se atreve a desafiar mis órdenes». Se levantó despacio, como víbora que se prepara para atacar, y se plantó frente a Sebastián. «Patrón», suplicó el niño con voz quebrada, «solo toqué una canción que me enseñó mi abuelo. No sabía que estaba prohibido». Las lágrimas rodaban por sus mejillas morenas mientras sus manos pequeñas se crispaban de miedo. «¿No sabías?», rugió Mendoza. «En mi territorio todo mundo sabe que la música está prohibida. Pero ya veo que necesitas una lección que nunca vayas a olvidar, cabrón». El cacique hizo una seña a sus hombres y sonrió con la crueldad de quien disfruta el sufrimiento ajeno. Lo que pasó después fue una barbarie que ni los demonios del infierno hubieran imaginado. Mendoza ordenó que sujetaran al niño mientras él mismo, con sus manos gordas y sudorosas, le arrancó los ojos a Sebastián con una cuchara de plata. Los gritos del chamaco se escucharon hasta en los cerros más lejanos, un alarido que partía el alma y hacía llorar a las piedras. «Ahora ya no vas a ver más violines», le gruñó Mendoza al oído mientras el niño se desangraba. «Y para que aprendas bien la lección, te voy a dejar vivo para que le cuentes a todos lo que les pasa a los que me desobedecen». Aventaron a Sebastián a la calle como perro apaleado, ciego y sangrando, mientras su abuela María se desgarraba la voz gritando maldiciones contra el cacique. Los vecinos recogieron al niño y lo llevaron a curar con la partera del pueblo, pero el daño ya estaba hecho. El pequeño músico había perdido la luz de sus ojos para siempre. La noticia corrió por todo Sinaloa como reguero de pólvora. En las cantinas, los arrieros contaban la historia con los puños apretados de coraje. En los mercados, las mujeres lloraban al imaginar que podía pasarle lo mismo a sus hijos. Y en las montañas, donde los hombres libres se reunían alrededor de fogatas, un bandido de barba rala y ojos como brasas escuchó el relato de un comerciante que había sido testigo de la barbarie. Jesús Malverde se quitó el sombrero cuando escuchó lo del niño ciego. Sus compañeros vieron cómo apretaba los dientes hasta que las mandíbulas le temblaron de furia. El crucifixo que siempre llevaba al cuello brilló a la luz del fuego mientras él se persignaba y murmuró: «Ese pinche Mendoza ya se ganó un lugar en el infierno, pero antes va a conocer la justicia en esta vida». «Compadre», le dijo uno de sus hombres, «ese cacique tiene muchos rurales y la hacienda está bien protegida. Va a estar cabrón llegar hasta él». Pero Malverde sonrió con esa sonrisa que sus enemigos habían aprendido a temer más que a la muerte misma. «No te preocupes, hermano. Los que lastiman a los niños siempre pagan el precio más alto. Y yo me voy a encargar personalmente de que don Evaristo Mendoza aprenda que hay cosas en esta vida que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra». Esa noche, mientras el viento aullaba entre los mezquites y los coyotes cantaban su canción de muerte, Jesús Malverde comenzó a planear la venganza más terrible que jamás había ejecutado. El santo de los pobres había decidido que era hora de que el diablo pagara sus deudas. Durante 3 días y 3 noches, Jesús Malverde cabalgó por los cerros de Sinaloa visitando a cada familia campesina,
a cada peón que había sufrido bajo el yugo de Mendoza. Su corazón se llenaba más de rabia con cada testimonio: mujeres violadas por los rurales, hombres desaparecidos por pedir mejores salarios, niños muertos de hambre mientras el cacique celebraba banquetes que duraban hasta el amanecer. En el jacal de la abuela María encontró a Sebastián sentado en un rincón, con los ojos vendados y las manos aferradas a su violín como si fuera lo único que lo conectaba con la vida. El niño había enflaquecido hasta parecer un fantasma, y cuando escuchó los pasos de Malverde se encogió de miedo. «No tengas miedo, chamaco», le dijo el bandido con voz suave como caricia de madre. «Soy Jesús Malverde, y he venido a prometerte que el cabrón que te hizo esto va a pagar con sangre cada lágrima que has derramado». Sebastián alzó la cabeza hacia donde venía la voz, y aunque ya no podía ver, algo en el tono de Malverde le dio una esperanza que creía perdida para siempre. «¿De verdad va a castigar a don Evaristo?», preguntó con la voz quebrada de quien ha llorado demasiado. «Te juro por este crucifixo que llevo al cuello y por la memoria de mi madre que está en el cielo, que ese hijo de perra va a rogar por la muerte antes de que yo termine con él», respondió Malverde mientras se persignaba. «Pero necesito que me cuentes exactamente cómo pasó todo, con cada detalle, para que mi venganza sea perfecta». El niño le contó todo: cómo había tocado el violín en el patio, cómo llegaron los rurales, cómo Mendoza personalmente le había arrancado los ojos mientras se reía como demonio. Con cada palabra, los ojos de Malverde se encendían más de furia santa, y sus compañeros veían cómo apretaba el cabo de su pistola hasta que los nudillos se le ponían blancos. «Ese pinche cacique cree que por tener dinero y rurales puede hacer lo que se le pegue la gana», murmuró Malverde mientras acariciaba la cabeza del niño. «Pero ya va a ver que hay justicia en este mundo, aunque tenga que venir del cañón de una pistola». Durante los siguientes días, Malverde y sus hombres estudiaron cada movimiento en la hacienda de Mendoza. Descubrieron que el cacique tenía la costumbre de celebrar fiestas cada viernes por la noche, donde invitaba a otros hacendados y autoridades corruptas a emborracharse y abusar de las muchachas del pueblo. Los rurales se relajaban durante estas fiestas, confiados en que nadie se atrevería a atacar cuando había tantos poderosos reunidos. «Esa va a ser nuestra oportunidad», les dijo Malverde a sus compañeros mientras dibujaba un mapa en la tierra. «Cuando todos estén borrachos y con la guardia baja, vamos a entrar como la muerte silenciosa y vamos a darle a ese cabrón una fiesta que nunca va a olvidar». Pero Malverde tenía un plan más elaborado que simplemente matar a Mendoza. Quería que el cacique sintiera el mismo terror que había sentido Sebastián, quería que experimentara la desesperación de los campesinos, quería que pagara no solo con su vida sino con su alma. El santo de los pobres mandó a uno de sus hombres a conseguir el mejor violinista de todo Sinaloa, un músico ciego llamado don Aurelio que era famoso por hacer llorar hasta las piedras con su música. «Dile que Jesús Malverde necesita sus servicios para una misión sagrada», le instruyó, «y que si acepta, va a ser parte de la justicia más bonita que se haya visto en estas tierras». También ordenó que consiguieran disfraces de músicos elegantes, de esos que tocaban en las fiestas de los ricos. «Vamos a entrar a esa hacienda como si fuéramos invitados especiales», explicó con una sonrisa que prometía venganza. «Y cuando estemos adentro, le vamos a dar a don Evaristo un concierto que nunca se le va a olvidar». La noche antes del ataque, Malverde visitó la capilla del pueblo y se hincó frente al altar de la Virgen de Guadalupe. «Madrecita linda», rezó con voz quebrada por la emoción, «sabes que no soy un santo, pero también sabes que lo que voy a hacer es por los pobres y los indefensos. Dame fuerzas para hacer justicia y perdóname si tengo que manchar mis manos con sangre». Sus compañeros lo esperaron afuera, respetando ese momento sagrado entre el bandido y su fe. Sabían que cuando Malverde saliera de esa capilla, ya no habría vuelta atrás. El cacique Mendoza había firmado su sentencia de muerte el día que le arrancó los ojos al niño violinista. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores de los naranjos mezclado con el olor a pólvora de las pistolas que acababan de limpiar. En unas horas más, la justicia de Jesús Malverde caería sobre la hacienda como tormenta del desierto, y todos en Sinaloa sabrían que lastimar a un niño inocente tenía un precio que se pagaba con sangre y terror. El viernes por la noche, cuando la música de la fiesta de Mendoza se escuchaba hasta en los cerros y las luces de la hacienda brillaban como estrellas caídas del cielo, Jesús Malverde y sus hombres se acercaron vestidos como músicos elegantes. Sus trajes negros contrastaban con las armas que llevaban escondidas,
y sus sombreros tapaban rostros que pronto serían la pesadilla del cacique más cruel de Sinaloa. Don Aurelio, el violinista ciego, caminaba entre ellos guiado por Malverde, su instrumento envuelto en seda negra como si fuera un arma sagrada. Sus ojos sin vista parecían ver más allá de las apariencias, y cuando sonrió, fue con la sonrisa de quien sabe que va a participar en algo épico. Los rurales en la entrada, ya medio borrachos por los tragos que les habían pasado desde la cocina, apenas revisaron a los músicos. ¿Vienen de parte de quién?, preguntó uno con la lengua trabada. Del señor gobernador de Culiacán, respondió Malverde con voz educada. Nos mandó como regalo especial para don Evaristo. Adentro, la fiesta era un espectáculo de decadencia que habría hecho vomitar a cualquier hombre decente. Hacendados gordos y sudorosos bailaban con muchachas que no llegaban a los 15 años, mientras otros invitados contaban dinero manchado de sangre campesina. El aire apestaba a whisky caro y perfume barato, mezclado con el hedor de la corrupción. Mendoza estaba sentado en su silla como rey de mierda, con una botella de brandy en una mano y una pistola de oro en la otra. Sus cachetes rojos brillaban de sudor y alcohol, y cuando vio entrar a los músicos sonrió con esa sonrisa cruel que había sido la última imagen que vieron muchos campesinos antes de morir. «Músicos», gritó dando palmadas como foca amaestrada. «Vengan acá, cabrones. Quiero que toquen algo alegre para celebrar que este territorio sigue siendo mío y de nadie más». Se tomó un trago largo y se limpió la boca con el dorso de la mano como animal. Malverde se acercó con una reverencia que ocultaba el desprecio más profundo. «Don Evaristo, hemos venido especialmente para usted. Mi compañero don Aurelio va a tocar una pieza muy especial, una que habla de justicia y de niños que sufren». El cacique se rió como hiena. «¿Niños que sufren? ¡Qué pendejada! Los escuincles tienen que aprender quién manda aquí. Igual que ese cabroncito del violín que se creía muy chingón. ¿Ya oyeron esa historia? Le arranqué los ojos con mis propias manos para que aprendiera a respetar». Fue en ese momento cuando Malverde supo que ya no había vuelta atrás. Hizo una seña casi imperceptible a sus hombres, y don Aurelio comenzó a tocar la misma canción que había tocado Sebastián esa noche maldita. Las primeras notas llenaron el salón como fantasmas vengadores, y algo en esa melodía hizo que todos se callaran como si el mismo Dios hubiera entrado a la fiesta. «¿Qué chingados?», murmuró Mendoza, porque algo en esa música le estaba helando la sangre en las venas. Era la misma canción, pero tocada con una maestría que convertía cada nota en una acusación, cada arco en una sentencia de muerte. «¿No la reconoce, don Evaristo?», preguntó Malverde quitándose lentamente el sombrero, revelando esos ojos que habían visto demasiada injusticia. «Es la canción que tocaba el niño al que usted le arrancó los ojos. Se llama La Lamentación del Inocente, y va a ser lo último que escuche en su pinche vida». El cacique se paró de un salto, pero ya era demasiado tarde. Los hombres de Malverde habían rodeado a todos los invitados, y las pistolas brillaban bajo la luz de los candelabros como promesas de muerte. Los rurales trataron de reaccionar, pero encontraron cañones apuntándoles desde cada rincón del salón. «Jesús Malverde», gritó Mendoza con una voz que se quebró de terror. «Tú eres Jesús Malverde». Sus manos gordas temblaron tanto que se le cayó la botella, que se estrelló contra el suelo como sus sueños de seguir viviendo. «El mismo que viste y calza», respondió el bandido con voz fría como cuchilló. «Y he venido a cobrarte una deuda que tienes pendiente con un niño de 12 años al que torturaste por el simple gusto de ser cabrón». Lo que siguió fue el juicio más justo que se había visto en Sinaloa en décadas. Malverde hizo que trajeran a todas las víctimas de Mendoza, campesinos golpeados, mujeres violadas, padres de niños muertos de hambre. Uno por uno fueron testificando mientras el cacique se orinaba de miedo en su silla elegante. «¿Qué proponen que haga con este hijo de perra?», preguntó Malverde cuando terminaron los testimonios. La respuesta fue unánime: que pagara ojo por ojo, que sintiera el mismo dolor que había causado. Malverde asintió y se acercó a Mendoza con una cuchara de plata, la misma que el cacique había usado con Sebastián. «¿Sabes qué se siente, cabrón? ¿Sabes el terror que sintió ese niño cuando le arrancaste la vista?». Los gritos de Mendoza se mezclaron con la música del violín de don Aurelio, creando una sinfonía de justicia que se escuchó hasta en los cerros más lejanos. El cacique murió como había vivido,
suplicando y llorando, pero esta vez nadie tuvo piedad de él. Cuando todo terminó, Malverde distribuyó todas las riquezas de la hacienda entre los campesinos. Pero antes de irse, tomó el violín de don Aurelio y lo llevó hasta donde estaba Sebastián. «Chamaco», le dijo poniéndole el instrumento en las manos, «el cabrón que te hizo daño ya está muerto. Pero tu música sigue viva, y mientras toques, todo México va a recordar que la injusticia siempre tiene un precio». Esa noche, todos en Sinaloa lloraron escuchando el violín de Sebastián, que tocaba desde su corazón una canción de justicia cumplida. Jesús Malverde desapareció entre las sombras, pero dejó grabado en el alma del pueblo que mientras haya niños que sufrir, el santo de los pobres regresará para hacer justicia. Compadre, haz clic en el video de al lado porque cada semana te traigo más historias de cómo Jesús Malverde hizo justicia contra los cabrones que lastimaban a los inocentes. Dale like, comparte con tus conocidos y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta venganza del santo de los pobres. Nos vemos en la próxima historia.